La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre doctrinas fundamentales. Hoy exploraremos Ortodoxia Cristiana 1. En este estudio se expone el marco doctrinal de la Iglesia Bautista de Nacimiento, basada en la ortodoxia cristiana, el protestantismo histórico y la Confesión de Fe de Londres de 1689. La Biblia es reconocida como autoridad suprema y suficiente en materia de fe. Este tema será desarrollado por nuestro hermano, Álvaro Alarcón. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. ¿Cómo podemos afirmar que sus promesas son ciertas? Porque creemos fielmente que lo que Dios ha revelado en su palabra es verdadero y no falla. Y justamente el tema que veremos principalmente el día de hoy, que nos distingue como iglesia, la ortodoxia cristiana, parte 1. En cierta ocasión, un joven, caminando por una larga calle, en el inicio de esta calle se encuentra con dos personas. Estas dos personas dicen ser que participan en el Salón del Reino y se designa a sí mismo como testigo de Jehová. Y ellos empiezan a decirle a este joven, ¿tú crees en la Biblia? Y este joven era un joven cristiano, que el Señor lo había salvado y estaba inmerso leyendo continuamente la palabra de Dios y dijo, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Le pregunta. Y ellos responden, sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y al seguir conversando, este joven le pregunta, ¿pero qué piensan ustedes de Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús es completamente Dios? Bueno, le responden estas personas y dicen, no, de hecho nosotros ni siquiera creemos en la Trinidad. Creemos que la Trinidad es un invento de los humanos. Entonces solamente creemos en Jesús como un hijo de Dios, como un ser creado. Wow. Entonces este joven se da cuenta que aunque dicen ambos creer en la Biblia, creen lo mismo. Sigue avanzando y se encuentran con dos personas más. Se llaman a sí mismos como participantes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como nosotros lo conocemos, mormones. Entonces ellos le dicen, ¿tienes un tiempo para hablar? Por supuesto, dice el joven. Y el joven le pregunta a estas dos personas, ¿y ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y estas dos personas le dicen, sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces le pregunta al joven, ¿y ustedes qué creen de la Trinidad? Bueno, nosotros creemos que Dios el Padre en una eternidad pasada tuvo un cuerpo. Entonces también es posible que el Espíritu Santo se pueda conocer como alguien femenino que estuvo en comunión eterna también con Dios el Padre. Pero también en su tiempo Jesucristo tuvo un cuerpo. Entonces al final de esta conversación, este joven le pregunta, entonces, ¿ustedes creen en tres seres y adoran a tres seres? Eso se aleja de lo que la Iglesia ha confesado a través de la historia, que nosotros como cristianos, si se dicen cristianos, creemos en un Dios en tres personas divinas. Entonces lo que tú me estás diciendo es alejado de lo que yo creo en la Biblia. Aunque ambos confesaban que creían en la Biblia, creían en cosas diferentes. Siguió caminando y se encuentra con dos personas más. Y ellos dicen ser misioneros, entre comillas, de la Iglesia de Dios mundial. Iglesia de Dios, misión mundial. Bueno, y ellos dicen, bueno, nosotros venimos a predicarte el Evangelio. Y el joven le pregunta a estas dos personas, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que fue una revelación dada para nosotros. Y este joven le pregunta, ¿y cómo nosotros podemos alcanzar salvación? Y estas dos personas se miran y se dicen, bueno, creyendo en Jesucristo y bautizándote. Porque cuando tú te bautizas en el nombre de Dios, que es Jehová, en el nombre de su Hijo, que es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que se llama Ansangón, bueno, así podemos ser salvados. ¡Wow! Ustedes me acaban de decir que creen en la Biblia, que es la palabra de Dios, pero tienen una interpretación totalmente errada
o muy diferente a lo que la iglesia históricamente ha confesado. Y finalmente se encuentra con el que ya yace dentro de este camino, con el conocido por el mundo como el Papa Juan Pablo II. Y él le pregunta, ¿y usted cómo cree que puede ser salvo? Y esta persona le responde, bueno, creyendo en Jesús, pero también haciendo buenas obras. Porque Dios es un Dios lleno de amor y acepta a todos en su reino. ¿Okay? Entonces, aunque ambos pueden haber confesado que creen en la Biblia, en el fondo, creen cosas diferentes. Y así se van a dar cuenta que la ortodoxia cristiana no es solamente meramente un nombre más de por qué lo confesamos, sino también marca la diferencia. Al hablar de ortodoxia cristiana estamos hablando de una doctrina correcta, una opinión recta, algo puro. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 2, verso 1, pero en cuanto a ti enseña, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quizás es una palabra nueva para muchos, ortodoxia, pero si usted piensa, por ejemplo, si tiene un problema dental y usted va al dentista, el dentista, si tiene que hacer una corrección en una pieza dental, le va a decir finalmente que tiene que hacer una ortodoncia, que es una corrección en la pieza dental. Si usted escribe mal y tiene problema con la ortografía, su profesor le va a decir, bueno, mejore la ortografía, que significa escriba correctamente. Entonces lo que nosotros como iglesia debemos procurar, por tanto, es tener una doctrina sana, pura, histórica, bíblica. Tito capítulo 2, verso 7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Lo más importante dentro de la iglesia del Señor no son los números, hermanos, es la pureza de la doctrina bíblica. Y eso debemos considerarlo. Mientras sigamos predicando la palabra del Señor correctamente, con fidelidad, como Él ha dicho que debemos predicarla, hermanos, el Señor se encarga de su obra. Y es más, dice la Escritura, que podemos adornar nuestra doctrina con nuestro carácter, con nuestras buenas obras. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, y este es un texto que hemos hablado mucho en 1 Timoteo capítulo 4, versos 13 al 16. Entre tanto que llego, ocúpate ¿en qué? En la lectura, dedícate a leer. Dios ha decidido entregar su revelación a través de palabras. Y es nuestro deber leer. Porque es su deseo. Hermanos, Dios no lo entregó solamente a través de la creación. Dios lo entregó, su revelación se dio a conocer a sí mismo a través de un libro. Y es nuestro deber dedicarnos, ocuparnos a la lectura de las Escrituras, a la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de mano del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Cuán importante es la doctrina? Que está ligada a nuestra salvación. Este primer ejemplo que le mostraba, todos decían creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a indagar en lo que creen, más meticulosamente nos damos cuenta que se alejan de la realidad de la doctrina. Por eso es muy importante tener una confesión de fe. Y nosotros como iglesia local nos adherimos a una confesión de fe, a la Confesión de Fe de Londres de 1689. ¿Por qué? Porque esto nos resguarda como iglesia, porque esto nos unifica como iglesia. Ahora, de esto ya lo hemos hablado, pero reforcemos la idea. ¿Qué es una confesión de fe?
La confesión de fe es una declaración pública acerca de nuestra fe como iglesia local. También nuestra fe como persona individual. Nos organiza sistemáticamente qué es lo que creemos en cuanto al hombre, a la salvación, en cuanto al gobierno de la iglesia. De todo eso también nos pueden otras personas decir en qué nosotros creemos. Si una persona viene externa y quiere ser miembro de esta iglesia, nosotros podemos decir, nosotros creemos en esto. Esta es nuestra confesión de fe. Entonces nos podemos distinguir también en ese aspecto. Pero también otros pueden saber si es que se adhieren a esa confesión de fe o no se adhieren a esa confesión de fe. Y esto es muy saludable, porque si no nos adherimos en la creencia bíblica de esta verdad, al fin y al cabo, en el tiempo se pueden generar problemas doctrinales que pueden causar divisiones. Por eso es muy importante tener resguardos confesionales. Por eso, hoy por hoy, nosotros somos una iglesia bautista confesional, porque creemos en una confesión. Y eso trae un resguardo bíblico doctrinal. Ahora, ¿qué es ese símbolo que está ahí? No sé si lo habían visto. Es un pez, ¿no es cierto? En el primer siglo, muchos de los cristianos se distinguían por ese pez, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, que era una forma de identificar que tú eres cristiano o en ese lugar había una familia cristiana. Ellos ¿qué estaban haciendo? Confesando algo a través de un símbolo. Entonces la confesión es viene del griego confesar, del homologueo, es homologar nuestro consenso doctrinal. Es una homologación. O si no, tendríamos diversas doctrinas y cada quien creería lo que ellos quisieran. Y sería un desorden, porque no habría, ¿no es cierto?, una directriz en medio de la iglesia doctrinalmente. Que eso ocurre en muchas iglesias. Ahora, esto no es algo nuevo, hermanos, tener confesiones. En el Antiguo Testamento, recordemos que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, encontramos una de las primeras confesiones de fe, que es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Adonai Elohim, Adonai Echad. Uno es el Señor nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es una confesión de fe, hermanos. Cristiana, pero que ya veíamos desde el Antiguo Testamento. Quizás usted puede decir, pero en el Nuevo Testamento. Bueno, recordemos la confesión del apóstol Pedro, cuando le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos. ¿Y qué pasa? Creemos y conocemos, por tanto confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una declaración, una confesión bíblica de quién es Jesús. El Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa es una declaración. Ahora en las cartas paulinas, por ejemplo en Romanos, citando a Isaías, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra que predicamos, que sí confesares. ¿Qué estamos haciendo? Una confesión de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, tener declaraciones bíblicas puras tienen una directa relación con nuestra salvación. Hermanos, ¿por qué? Si creemos, por ejemplo, que la salvación es por obras, hermanos, estamos pensando y estamos haciendo una declaración de que la obra de Cristo no es suficiente en la cruz del Calvario. Y estamos negando versículos bíblicos como Efesios capítulo 2, verso 8, que dice que la salvación es por gracia, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque el fin último de todas las cosas es Cristo, es su gloria. Y es por eso que en la cruz ahí Él muestra su gloria para salvación de hombres pecadores como nosotros. Entonces, por eso es tan importante tener confesiones de fe. Miren en la iglesia de Corinto, el Evangelio, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras.
que fue sepultado y resucitó conforme a qué? Conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la Escritura. Esto es una confesión de fe, una confesión histórica, bíblica, y que está dentro del canon que nosotros creemos. Entonces, en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, un aspecto de la Trinidad. Este es un versículo que muestra la Trinidad. Y es como el apóstol Pablo despide sus cartas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y termina con un amén. Y esto es una declaración trinitaria. Entonces, aquí confesamos, estamos viendo desde el Antiguo Testamento hasta ahora quién es nuestro Dios. Y confesamos a través de diferentes confesiones bíblicas que nuestro Dios es uno y tres. Finalmente, ¿cómo termina Apocalipsis? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En el primer siglo decía, Maranata, Cristo viene. De repente dentro de la iglesia, y si viene, viene, y si nos vamos. Porque esta es una declaración de fe. Y es una declaración que entre los cristianos puede distinguirse. Entonces, una declaración de fe no es algo antibíblico. Recordemos, es algo que nos ayuda a poder homologar el pensamiento. Yo sé que dentro de los puntos quizás cada uno puede tener algunas discrepancias, pero en términos generales, homologa el pensamiento de una iglesia local para poder caminar en torno a verdades bíblicas organizadas. Ahora, esta imagen es muy significativa porque justamente es lo que le estaba explicando. La base de nuestra fe es las Sagradas Escrituras, pero los credos y las confesiones nos ayudan a tener ciertos lineamientos. Si no tuviéramos credos y no tuviéramos confesiones, hermanos, creeríamos cualquier cosa. Y nos saldríamos de la ortodoxia cristiana histórica, es decir, por ejemplo, desconoceríamos el credo de Niceo en Constantinopla, que este año se celebra de los 1700 años, donde se confiesa la completa humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hubieron hermanos que dieron su vida por defender esas doctrinas cristianas. Porque lo que vemos hoy como de los testigos de Jehová no es otra cosa que el resurgimiento de herejías como el arrianismo, el cual fue condenado en ese credo de fe. Entonces, o en nuestra misma confesión de fe, de confesión de 1689, que es una confesión que también responde a, porque cada iglesia tenía diferentes doctrinas. ¿Cómo nos unificamos? Bueno, nosotros en esto creemos, de tal manera que si alguien viene a nuestra congregación, tiene de manera ordenada las doctrinas bíblicas, en lo que creemos, y puede tener libertad de conciencia de seguir congregándose con nosotros. Eso trae salud a la iglesia. En vez de que venga a la iglesia y esté sufriendo por lo que esté predicando. No, aquí venimos a gozarnos y a declarar las verdades bíblicas y reconocer que la Escritura tiene el poder para salvarnos, para conservarnos, para edificarnos, para exhortarnos. Pero eso también está, hermanos, gracias al Señor, tenemos credo y confesiones que nos ayudan a alinearnos. Muy bien dice acá en la parte inferior, estos documentos históricos por ningún motivo van a reemplazar la Escritura. La Escritura es irreemplazable, pero sí nos ayudan a tener una secuencia histórica, porque la iglesia del Señor no nació ayer. La iglesia del Señor nace con el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia histórica nace con el Espíritu Santo y ellos lidiaron con muchas herejías desde el principio. De hecho, las cartas de Juan nos ayudan a entender cómo el Señor, a través de en este caso el apóstol Juan, lidia con herejías como el gnosticismo. Y nos recuerda que Jesucristo vino completamente humano. Que eso era una declaración, puede para nosotros decir simple, pero en ese tiempo era complejo. Porque algunos estaban diciendo que Jesucristo era una especie de espíritu, ¿no? Un holograma. Porque lo santo no se puede unir a lo pecaminoso. Bueno, había que confesar que Jesucristo fue completamente hombre. Y eso fue una declaración de fe por el cual el apóstol Juan luchó. Y después sus predecesores, Policarpo, por ejemplo, lucharon en el primer siglo, en el siglo II. Y quedaron escritos, y gracias al Señor quedaron escritos para que nosotros tengamos una continuidad histórica y no pensemos que nacimos en 1900, por ejemplo. Y estar siempre recordándonos de los grandes avivamientos de 1900. Hermano, no, qué bueno.
pero nosotros tenemos una continuidad histórica y tenemos que pensar que estos hombres, estas mujeres lucharon por tener doctrinas bíblicas. Ahora, los credos y las confesiones ciertamente se basan en la Escritura, o si no, no tendría sustento bíblico. Por eso, si usted lee la confesión de 1689, lo que va a ver son puros escritos, son citas, es citar y ordenar, pero lo único que tiene que haber ahí es escritura. Ve una frase, a ver, ¿dónde dice esto? Y ese es el deber de nosotros, ir viendo. Pero son herramientas útiles ¿para qué? Para evitar que resurjan nuevamente herejías. Herejías. Hermano, en cuanto a la Trinidad, usted no dimensiona cuántas personas creen en herejía y no se dan cuenta. Incluso estando dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque tienen una discontinuidad histórica. No tienen, por ejemplo, uno le habla de credos, ¿qué es eso? Confesiones, ¿qué es eso? Por eso es importante recordar, reafirmar cierta idea, recordar que la iglesia no nació ayer, que tiene una continuidad histórica. Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué es importante tener una declaración de fe? El pastor Zúger Michelin genera un artículo en Coalición por el Evangelio y plantea 5 puntos necesarios. En primer lugar, dice, es necesaria para promover la unidad en medio de la iglesia. Hermanos, la unidad no comienza a nivel de estructura o organización. No necesariamente porque estamos unidos, por ejemplo, a una cierta organización o a una cierta misión, estamos unidos como iglesia. No. Porque pueden haber iglesias que piensan diferente. La unidad, ¿sabe dónde comienza? Con un compromiso de corazón en las Sagradas Escrituras. Porque ¿dónde está la verdad? En su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que yo estoy unido a mi hermano? En que tenemos la misma confesión de fe de nuestro corazón y que creemos lo mismo en la Escritura. Lo mismo en cuanto a Jesucristo. Mi hermano puede estar en la China, o en Corea, o en Japón, pero si confesamos que Jesús es el Señor, estamos en la misma sintonía. ¿Me entiende? En segundo lugar, es necesaria para la proclamación y la defensa de la verdad. La Escritura nos dice que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede ocultar la verdad. La iglesia está ahí como una columna que sostiene la verdad y si está ahí es porque proclama la verdad. Por lo tanto, no puede quedar en silencio. En tercer lugar, es necesaria para el mantenimiento del orden dentro de una iglesia. Como le decía anteriormente, si una persona quiere ser miembro de esta iglesia, al tener una confesión de fe, uno puede decir, bueno, esto es lo que creemos y yo voy a tener libertad de conciencia para congregarme y adorar al Señor junto a ustedes. En cuarto lugar, es necesario para evaluar a los ministros de la palabra del Señor. Hace poco hemos reconocido 2 nuevos ministros, ¿verdad? ¿Y cuál fue nuestro criterio de evaluación? Porque nos caían bien, porque predican bonito, porque tienen carisma. ¿Cuál fue el criterio? Hermano, es la Escritura. Y si cualquiera de los 3 ministros que hoy están no cumplen eso, ¿cuál es nuestro deber? Denunciar para que se pueda investigar y pueda decir, ¿sabes qué? No está cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Así que le recomendamos que pueda dar un paso al costado o pueda causar restauración si hay algo que puede mejorar, pero si hay algo que realmente, por ejemplo, el adulterio, nunca más puede volver al ministerio. Nunca más. Y de eso no hay vuelta atrás. Puede ser un hermano restaurado, sí, pero como ministro de la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué dice la iglesia? ¿Está convencido de eso? ¿Usted cree que la palabra de Dios es la norma de fe y práctica para medir a los ministros de la palabra? Hermanos, debemos tener convicción de eso. Porque si queremos iglesias bíblicas saludables, lo primero que tenemos que es trazar la palabra de Dios en todas las áreas de la vida. En nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, todo. Así que, hermanos, como iglesia, esto es un resguardo para tener ministros bíblicos. En quinto lugar, es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Vuelvo a decir,
por ejemplo, la confesión de fe de Bautista de 1689 tiene ya cerca de 300 años de continuidad. Se adhiera a un testimonio de la Iglesia histórica, citando, por ejemplo, el credo de Niceno, al credo apostólico. Entonces, son credos y confesiones que tienen continuidad histórica, porque la Iglesia de Cristo no nació en el siglo XX. Y eso debemos tenerlo muy claro. Hermanos, hay dos características principales que distinguen a una secta. ¿Sabes cuáles son? Que hacen hincapié solamente algunos puntos de todo el consejo de Dios. Y en segundo lugar, se creen descubridores de la verdad bíblica. Aparecen, por ejemplo, con una visión. Nosotros tenemos esta visión porque durante los 20 años de la historia de la Iglesia, los 20 siglos, perdón, de los años de la historia de la Iglesia, nadie descubrió esta verdad. Entonces aparecen los iluminados. Oh, trae la última revelación. Esto nunca nadie lo vio. Esta persona es tocada por Dios le habló. No, el Señor se comunica directamente con él. ¿Sabe lo que están generando ahí? Un sectarismo. Si no tenemos la palabra de Dios como el filtro. Por eso es muy importante como iglesia tener esta concepción clara de tener confesiones de fe y una ortodoxia cristiana bíblica. En segundo lugar, ¿cómo podemos conocer al Señor? Bueno, usted ve la creación, ¿verdad? Toda persona, a través de la creación general, percibe algo de Dios. En un sentido general. Algo de Dios. Y esto se conoce como revelación general. ¿Qué dice la Escritura de la revelación general? Recuerden el Salmo 19, versículo 1 al 4. Los cielos proclaman, los cielos cuentan, los cielos hablan algo. Que la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite a otro el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Nos habla de una manifestación de sus atributos, de su majestad, de sus perfecciones, el Dios creativo. Él es un Dios maravilloso. Él es el Dios que hizo el universo y que sostiene el universo, que se extiende por toda la tierra, desde un extremo hasta el otro extremo, y ni una gota del cielo cae si el Señor no lo permite. Ni una hoja de un árbol cae si no está bajo la soberanía del Señor. Dios es soberano y sostiene su creación. Pero en la creación no hay palabras. Son los cielos que cuentan su gloria. No hay palabras. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera de que ellos no tienen excusa. El apóstol Pablo reafirma esta idea en Romanos capítulo 1, hermanos. Allí explica que desde la fundación del mundo, algunas características, atributos invisibles se hacen claramente visibles y que se manifiestan a través de las cosas que han sido creadas. De modo que, como termina el texto, nadie tiene excusa para decir que no hay Dios. Nadie tiene excusa. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Se acuerda de estas tribus, los Sentinels, que están ahí, que no han tenido contacto con nadie? Ellos son una ley, ¿para qué? Para ellos mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio. Recuerda que el ser humano es una imagen y semejanza de ¿quién? ¿Y qué ha plasmado Dios en cada corazón? Aquí en la quebrada del Ají, su eternidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene conciencia de que hay una eternidad, y aunque nadie le haya predicado el Evangelio,
hay una conciencia interna de que robar o matar es malo. ¿Por qué? Porque Dios, como dice aquí, ha escrito esa ley, una ley natural, la ley moral de Dios, en sus corazones, y su conciencia dan testimonio de ello. Eso es la creación. Sin embargo, Dios también, y aquí desde la creación, desde lo general a lo específico, nos ha dado una revelación especial. Y esta revelación especial está, ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted puede ser salvo, por ejemplo, conociendo que Dios, oh, qué bueno Dios, que crea todo el universo tan bonito, y que usted puede decir, qué grandes son sus maravillas, los cielos, la luna, las estrellas, y confesando ese asombro solamente. Por eso es que Dios decidió en su soberana voluntad revelarse a través de palabras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una línea conductora, una línea roja, que es la línea de la salvación. Dios ha querido mostrar este plan a los seres humanos para que podamos alcanzar salvación y podamos glorificar su nombre. Y esto está revelado desde Génesis 1:1. Desde que el Señor empieza a ordenar, desde que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía y el Señor empezó a crear. De lo desordenado, del desorden, Dios genera orden. Desde nuestra vida de tinieblas, Dios trae luz. Desde nuestra mortandad, Dios trae vida. Y eso es la obra de salvación. Pero ¿cómo confesábamos eso? ¿Cómo podemos confesar eso? Porque tenemos la revelación especial de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, y aquí, hermano, con esto, este es el tercer punto y final. ¿Cuáles son las características de las Sagradas Escrituras? En primer lugar, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. En segundo lugar, son inerrantes. En tercer lugar, son suficientes. Y en cuarto lugar, la Escritura es autoritativa. En cuanto a la inspiración divina, la Escritura nos dice que la misma Escritura, a través de la Escritura conocemos la Escritura, pero a través de ella se nos da testimonio de que fue dada por el aliento de Dios. Es una inspiración divina. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Se fija cuántas veces se repite el término aprendizaje, saber? Porque en el fondo, ¿qué es un cristiano? Un discípulo. Alguien que siempre está aprendiendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú siempre has sido un discípulo. Tú has aprendido. Entonces el aprendizaje y del convencimiento es parte de nuestra vida discipular. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos le está diciendo desde la niñez tú has sido un joven explorador y has descubierto que el universo es obra de las manos de Dios. No. Aunque eso es cierto, ¿verdad? Pero lo está centrando en una parte. ¿En dónde está el apóstol Pablo colocando los ojos a Timoteo? Coloca tus ojos en la palabra. Porque las Sagradas Escrituras son las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y se fija cómo liga la Escritura a la salvación. Por eso es tan importante, hermanos, ser hombres y mujeres de la palabra. Porque en el momento en que nosotros sacamos nuestros ojos de la palabra de Dios, tengan por seguro que, hermanos, no comprenderemos nada. Estaremos errantes, el pecado nos va a dominar. Mientras pasemos expuesto a la palabra del Señor, nos daremos cuenta que Dios es Dios, que Dios es soberano y que a través de ella podemos conocer la perla preciosa y podemos entender
este hilo conductor y podemos ver en la cruz no un mero hombre que muere solamente por amor, sino a un hombre que muere en lugar de nosotros. Y ese es el verdadero amor. Alguien que tomó mi lugar, que yo tenía que estar ahí. Y Él murió en sustitución por mí. Ahora, toda la Escritura es inspirada. ¿Cómo yo creo eso? Porque Dios abrió nuestro entendimiento. Y por el Espíritu, nosotros podemos saber que ella es inspirada por Dios y luego útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado o preparado para toda buena obra. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 21 dice el apóstol Pedro: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué significa que la Biblia, las Sagradas Escrituras, sean inspiradas por Dios? La inspiración de las Escrituras implica un proceso en el cual Dios providencialmente obró por medio de autores humanos durante 1500 años con culturas diferentes, sin anular sus sentimientos, sino que a través de ellos, a través de sus propias características, dejaran constancia de la revelación divina para salvación de nuestras almas. Por eso podemos tener, por ejemplo, en Hechos, a un Lucas detallista, que coloca detalles de ciudades geográficas. O en las cartas de Juan, a un Juan amoroso. Porque vemos también la transformación de ser los hijos del trueno a ser una persona. Entonces, esos detalles nosotros los podemos percibir en las personalidades y en cómo están escritos. Ahora, el segundo punto, la inerrancia. Este punto es muy importante porque hay muchas posturas incorrectas. El naturalismo, por un lado, que atacan la inerrancia y dicen que la Escritura no es de inspiración divina porque tiene errores, porque la Biblia es meramente humana. No sé si has escuchado eso. Entonces, hay personas que se dedican a buscar los errores de la Escritura. Bueno, y de ahí nace el naturalismo, es decir, que no creen en lo sobrenatural. La inerrancia limitada, el creer que algunas partes son inspiradas y otras partes no son inspiradas. ¿Okay? Entonces, y el fin de ese punto es, entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El hombre o Dios? Entonces, hermano, lo que debemos conceber de esto es que la Biblia es la voz de Dios. Y lo que dice la Biblia, Dios lo dice. Y eso es nuestra confesión. De hecho, eso es lo que dice la Confesión Bautista de 1689. Y eso es lo que respalda, y eso obviamente lo deja escrito, pero es esta confesión, esto que lo dije en pequeñas palabras, es algo que, hermano, hay personas que no lo consideran así, estando dentro de la misma iglesia. Mire, en 1978, 240 teólogos y pastores, incluidos ahí R.C. Sproul, confesionaron una confesión declarada la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. ¿Sabe por qué surge eso? ¿Por qué se tuvo que reafirmar que la Biblia no tiene errores? Porque durante esos años estaban surgiendo movimientos, de entre los años 60 hasta los años 90, surgieron movimientos que decían teólogos, personas que estudian las Escrituras, muchos de ellos decían que la Escritura está llena de errores. Entonces decían, y llegaron a tal punto de hablar de un Jesús histórico, separarlo del Cristo de la fe. Entonces tenían dos visiones de Cristo. Un Jesús histórico, pero que creer en la encarnación, no, eso es de Cenicienta, eso es de cuento de hadas. Creer en la resurrección de Cristo, no, eso es utopía. Habían personas que estaban diciendo eso y se decían que eran cristianas. Y decían que, bueno, pero había una gran concepción porque ellos decían que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y qué creemos nosotros? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y con eso qué estamos diciendo? Que desde el Génesis al Apocalipsis, Dios no se equivoca. ¿Qué significa? Que cuando Dios nos dice a través de Lucas o de todos los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, que Cristo se encarnó, eso es un milagro, Dios se encarnó.
¿Podemos comprender la encarnación racionalmente? ¿Alguien me puede decir cómo fue racionalmente? Es un milagro. La resurrección de Cristo, sobrenatural. Nadie puede racionalizarlo, pero ¿por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Entonces, la racionalización empezó a entrar en medio de la iglesia, que era el naturalismo. Entonces, todo lo sobrenatural, dejémoslo de lado porque no lo podemos explicar. Hermano, la iglesia nace sobre la sobrenaturalidad. Nuestro Dios es asombroso. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Pero, hermano, todo lo que hemos visto a través del Evangelio es sobrenatural. Milagros, la vida, la obra de Jesucristo, su resurrección, su ascensión, Él reinando es sobrenatural. Dios es inigualable, es único, no hay nadie como Él. Entonces, no podemos decir que la Biblia tiene errores. Por eso, el mismo Señor Jesucristo nos dice cómo podemos ser santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los salmos, dice el Salmo 119, el Salmo de la Escritura, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada uno de sus ordenanzas. O el Salmo 19, luego de hablar de la creación, de la revelación general, termina hablando sobre la revelación especial de las Sagradas Escrituras. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor es puro, que alumbran los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, dice el salmista, más que el oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Esa es la palabra del Señor. Hermanos, este es un poema. ¿Miramos así las Sagradas Escrituras o lo miramos como el diario? No un libro más. Hermanos, cuando nos acercamos a la Escritura, tenemos que acercarnos a un libro que Dios nos habla. No podemos acercarnos a este libro como el diario, buscando los errores. Lo que tenemos que ver aquí es que la Biblia no tiene errores. Los errores están en mí. En mí están los pecados. Y Dios muestra la Escritura como su espejo. Y yo me reflejo en Él. Y yo tengo que tener una concepción de ¿en qué pecado, Señor? Examíname. ¿En qué pecado? Una actitud correcta, pero también frutos dignos de arrepentimiento, cambiar. Si yo he sido, por ejemplo, de mal humor, ¿voy a seguir así toda la vida? No, pídale al Señor que nos gocemos en el Señor y poder tener ese gozo, experimentarlo, y eso se va a reflejar, pero necesitamos cambiar. ¿Me entienden? Ahora, si Dios es nuestra máxima autoridad y su carácter es perfecto, su Biblia, su palabra, también lo es. Dice Tito capítulo 1, verso 1 al 2, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Lo que dice Dios es verdad, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Hermanos, si creyéramos que la Biblia tuviera errores, hermanos, estaríamos dudando de lo que es una esperanza eterna. Pero si Dios dice que es verdadero y su palabra es verdadera, podemos asirnos de esas promesas y tener seguridad de quién nos espera detrás de la muerte. Tenemos una seguridad para seguir viviendo y adorando al Señor, sabiendo que Él es verdadero. La palabra del Señor es suficiente. La Biblia no necesita una actualización, un update para actualizarse como los dispositivos electrónicos, como el celular, que se van actualizando cada vez más, cada año
o los laptops, ¿no es cierto?, que se van actualizando, que cada cierto Microsoft necesitamos actualizar el antivirus. No, la Biblia no pasa de moda. Ella es completa, relevante y suficiente. Mire, recordemos el texto. Tú, sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía las Sagradas Escrituras? Desde su pequeño. Por eso es tan importante la escuela bíblica para niños. Porque allí está el semillero de los que van a llevar la obra del Señor. No podemos descuidar a los niños. Los niños son muy importantes dentro de la congregación. Como hijos, como nietos, debemos procurar que ellos sean guardados en el temor del Señor para que a su tiempo el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y juicio y ellos puedan ser rescatados por la gracia del Señor. Pero es nuestro deber orar continuamente para que haya un próximo Timoteos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concebido todo cuanto concierte a la piedad, a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella, ¿por quién? Por las Sagradas Escrituras. Él nos ha concebido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Mire cómo la palabra de Dios nos va resguardando. Las Escrituras, por tanto, son completas porque tienen todo lo requerido para cumplir su función y no necesitan nada extra. No necesitamos ni quitar ni añadir. Son suficientes. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no lo puede hacer ningún hombre. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Pero cómo lo hace el Espíritu de Dios? ¿Qué ocupa el Espíritu Santo de Dios? Su palabra. Todo lo otro es manipulación. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, el Dios de los cielos abre nuestro entendimiento y nos muestra que le necesitamos. Y por eso le seguimos. Entonces Él es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para llegar al corazón, transformarlo y producir cambios profundos. Y en último lugar, la palabra de Dios es autoritativa. En el inicio, yo daba el ejemplo de estas 4 personas que se encontraron con este joven, ¿verdad? Y todas ellas confesaron que la Biblia es la palabra de Dios. Pero al indagar un poco más la conversación, nos dimos cuenta que aunque confesen que la Biblia es la palabra de Dios, aunque confiesen que para ellas es su autoridad, su regla de fe y práctica, al colocar, por ejemplo, un punto sobre la Trinidad o la deidad de Cristo, o la salvación por fe, o por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta que no creemos lo mismo. Hermanos, es fácil decir que la Biblia es la palabra de Dios y es que es la máxima autoridad de norma de fe y práctica de la Iglesia. Pero ¿vivimos conforme a la Biblia? Es fácil declarar que la Biblia es la palabra de Dios, pero vemos en ella un espejo que nos muestra que tenemos que cambiar, que tenemos que ser transformados, que tenemos que arrepentirnos. Es fácil decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero a la hora, por ejemplo, de creer un punto, por ejemplo, la pluralidad de ancianos. No sé, los pastores de repente dicen, no, que así fue la tradición. Pero la Escritura no está diciendo otra cosa. ¿Le creemos al diseño humano o al diseño bíblico? Si nos dicen cuáles son los parámetros para, como decía anteriormente, cómo podemos medir a través del carácter a los ministros de la palabra de Dios, o en el ministerio público, del pastoreo, por ejemplo, o del diaconado, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la palabra.
No es del amiguismo, no es porque me cae bien o porque me cae mal. No, es porque su palabra es medible y es práctica. Y podemos hacernos las preguntas adecuadas para poder saber si estamos aptos para el ministerio, por ejemplo. Entonces, y eso como iglesia todos debemos considerarlo, hermano. Porque es fácil decir que la palabra de Dios es, que la Biblia es la palabra de Dios y que es la máxima autoridad. Lo difícil es aplicarlo a nuestras vidas. Hermanos, aquí puse 2 imágenes. Es la palabra de Dios la que edifica a los creyentes. No es tu opinión ni la mía la que va a hacer eso. Es, ¿qué? La palabra de Dios. No importa de quién provenga una enseñanza, siempre debemos comprobar que esté fundamentada en ¿qué? ¿Ese sabe a quién me acuerdo cuando leo eso? A los bereanos. Hermano, ellos tuvieron al mismísimo apóstol Pablo. Para nosotros, ¡wow! ¡Qué grande! Es como tener quizá el apóstol Pablo, escritor de gran parte de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Lo colocaron a prueba. Y vieron si todo lo que él decía estaba de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Aunque venga una persona que se crea gran iluminada, que traiga la última revelación, que diga que se lo reveló Dios mismo en el tercer cielo y que tuvo grandes visiones. Si viene aquí y nos dice algo que está en contra de la palabra de Dios, debemos rechazarlo. Así que, hermanos, pensamiento final. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas, sus decisiones son inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurada, en ella los cielos son abiertos, en ella las puertas del infierno son desenmascaradas. En la Biblia Cristo es el gran tema. La Biblia nos muestra el gran bien que es el diseño divino para nosotros. En la Biblia el Señor nos muestra que Él es glorificado y esa es nuestra meta. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor.